Lo que aprendí al equivocarme tantas veces. Escena 1. El primer error que cambió mi perspectiva. Nací en una familia de clase media en una ciudad pequeña, rodeado de gente que siempre parecía saber lo que hacía. Crecí pensando que, para encajar, debía tener las respuestas correctas y un plan impecable en cada paso. Sin embargo, muy pronto descubrí que la perfección era un espejismo, que equivocarse era parte inherente a vivir y que, aunque doliera, era en cada error donde se forjaba mi verdadera capacidad de resiliencia. Mi primer gran tropiezo sucedió en la escuela primaria cuando intenté entrar al grupo de fútbol. Nunca había sido particularmente atlético, pero pensaba que, con determinación, lograría impresionar al entrenador. El día de las pruebas para seleccionar al equipo, me puse tan nervioso que me quedé prácticamente paralizado en la cancha. No corrí lo suficientemente rápido, no supe dominar el balón y, por supuesto, quedé fuera del equipo. Aquello me pareció injusto, sentí rabia y frustración, y le dije a mi madre que nunca más volvería a intentar nada que me obligara a exponerme de forma tan humillante. Lo que aprendí al pasar de los días fue que mi mayor obstáculo no era mi torpeza en el deporte, sino el miedo al fracaso y a las miradas de los demás. Comprendí que todos fallamos, y que, en esos errores, descubrimos quiénes somos en realidad. Ese primer error me hizo sentir muy inferior, pero con el tiempo, aprecié que, si lo enfrentaba, desarrollaría una coraza emocional más fuerte para los siguientes retos. Si bien no volví a intentar ser futbolista, esa experiencia dejó en mí una semilla de aprendizaje. No debía rendirme tan fácil a la primera decepción. La vida, como descubriría más adelante, me pondría muchas más pruebas, y cada una de ellas conllevaba la posibilidad de equivocarme y aprender o de rendirme sin siquiera intentarlo. Elegiría, ante todo, aprender. Escena 2. La primera desilusión amorosa. El tiempo pasó y entré a la adolescencia cargando las inseguridades de un niño que se sentía poco hábil para todo. Pero había un ámbito en el que me ilusionaba probar suerte, el amor. Estaba en primero de secundaria cuando me enamoré perdidamente de Andrea, una chica dulce, con ojos claros y una sonrisa que iluminaba el salón. Me armé de valor para confesarle mis sentimientos, redactando un poema torpe, lleno de frases ingenuas y caligrafía temblorosa. Le entregué ese papel doblado y perfumado con la timidez de un niño, y esperé su respuesta con el corazón en la mano. Al día siguiente, Andrea se me acercó para decirme, con amabilidad pero sin rodeos, que me apreciaba como amigo y que no estaba interesada en ser mi novia. Su rechazo, aunque cariñoso, se sintió como una gran bofetada. Me sentí avergonzado, mis amigos se enteraron de mi fracaso y algunos se burlaron de mí. Pasé días encerrado en mi cuarto, preguntándome por qué me había lanzado a algo que no podía controlar. La lección de este error, con el tiempo, fue entender que no podemos obligar a nadie a sentir algo que no surge de manera natural, y que, pese al rechazo, uno crece al atreverse a ser vulnerable. También comprendí que equivocarse en el amor no era sinónimo de ser defectuoso, simplemente, hay momentos y personas que no coinciden. Aquella primera desilusión me dolió profundamente, pero me dio la valentía para seguir intentando abrir mi corazón más adelante, con más madurez y menos dramatismo. Escena 3. Equivocaciones en la familia. En mi casa, siempre existió la expectativa de que fuera un hijo obediente y responsable. Mi padre, un hombre de carácter fuerte, me enseñó a valorar el trabajo duro y la honestidad. Mi madre, más comprensiva, me recordaba que podía equivocarme y que no pasaba nada, porque cada error me acercaba a la sabiduría. Sin embargo, yo no siempre escuchaba esas palabras. Llegó un día en que decidí mentir para escaparme a una fiesta. Les dije a mis padres que iba a quedarme a estudiar con un amigo, cuando en realidad iba a una reunión donde habría alcohol, y quizá, problemas. Estaba eufórico por romper las reglas, sentía que necesitaba vivir aventuras antes de que fuera demasiado tarde. Pero, al regresar a casa de madrugada, me encontraron entrando por la ventana y el castigo no se hizo esperar. Mi padre me confrontó y me dijo que estaba profundamente decepcionado de mí. Su mirada severa fue más devastadora que cualquier grito o regaño. Aprendí entonces que no solo se sufre por el error cometido, sino también por el engaño. Entendí que la confianza familiar es un lazo frágil que puede romperse fácilmente. Me prometí ser honesto con mi familia, aunque eso significara confrontar su autoridad. De ese error extraje el valor de la transparencia y la responsabilidad de mis actos. Escena 4. La obsesión por la excelencia académica. El paso a la preparatoria trajo consigo una presión desmedida por destacar académicamente.
Mi objetivo era ingresar a la mejor universidad posible, y me metí en la cabeza que debía ser perfecto en cada materia. Estudiaba horas sin descanso, apenas dormía y me exigía a mí mismo más de lo que podía dar. No me permitía fallar en un examen, y cuando sacaba una calificación que no alcanzaba el sobresaliente, me flagelaba interiormente. Este ritmo me llevó al agotamiento. Empecé a sufrir ansiedad, ataques de pánico y, finalmente, mi cuerpo dijo basta. Colapsé un día en la escuela y tuve que ser llevado a la enfermería. Mis padres, preocupados, me llevaron a terapia, y allí descubrí que uno de mis principales errores era pretender la perfección. Mi obsesión por no equivocarme se había convertido en mi mayor equivocación, porque me negaba a darle descanso a mi mente y a mi cuerpo. Aprendí que el equilibrio es fundamental y que, a veces, equivocarse en la búsqueda de la perfección es la forma en que la vida nos enseña a conocernos y a cuidar de nosotros mismos. En este proceso, me di cuenta de que mis calificaciones no definían mi valor como persona, y que, si bien el esfuerzo es noble, no hay que olvidarse de la salud y el bienestar emocional. Escena 5. La dura realidad del primer empleo. Cuando finalmente ingresé a la universidad, sentía una mezcla de orgullo y temor. Quería independizarme económicamente, así que decidí buscar mi primer trabajo de medio tiempo. Conseguí uno en un café local, donde me asignaron labores sencillas, atender a los clientes, preparar bebidas y mantener limpio el lugar. Parecía fácil, pero, en mi afán de ser eficiente, cometí muchos errores. Mezclaba mal las recetas, servía las bebidas equivocadas, me confundía con el cambio del dinero. Cada vez que el supervisor me llamaba la atención, sentía que el piso se abría bajo mis pies. Quería ser rápido y perfecto, pero mi nerviosismo me impedía hacer bien las cosas. Con el tiempo, entendí que la práctica hace al maestro, y que ser principiante implica necesariamente equivocarse. Descubrí que la clave radicaba en la humildad de aceptar mis fallas y en la disciplina de corregirlas al día siguiente. Mis compañeros me enseñaron que todos habíamos pasado por ese momento en que todo parecía salir mal, y que lo importante era no rendirse. Aquel primer trabajo me preparó para entender que los errores son escalones hacia la pericia y la madurez laboral. Escena 6. El fracaso de un proyecto universitario. En la universidad me involucré en un proyecto de investigación que consideraba mi boleto de entrada a una maestría. Trabajé durante meses, recopilando datos, analizando resultados y redactando conclusiones. Sentía que el material estaba bien planteado, hasta que llegó el momento de presentarlo ante un grupo de profesores. Los catedráticos destrozaron mi hipótesis, argumentando que mis métodos eran poco rigurosos y que las conclusiones eran demasiado vagas. Me quedé sin palabras y, por primera vez, sentí que todo mi esfuerzo se desmoronaba. Al final de la sesión, me felicitaron por mi entusiasmo, pero me recomendaron replantear mi enfoque desde cero. Experimenté un vacío enorme, preguntándome cómo podía haber invertido tanto tiempo en algo que estaba tan mal. Sin embargo, analizando el feedback, comprendí que la crítica me abría una puerta para crecer y afinar mis habilidades de investigación. Me di cuenta de que el conocimiento se construye a base de muchas revisiones y, a veces, de grandes fracasos. Fue en ese tropiezo académico donde encontré la humildad para reconocer que siempre hay espacio para mejorar. Escena 7. Los errores en la amistad. Durante mi juventud, tuve una amiga muy cercana, Elena, con quien compartía mis secretos, mis sueños y mis frustraciones. Sin embargo, yo, sin darme cuenta, empecé a comportarme de manera egoísta. Cada vez que nos veíamos, hablaba solo de mis problemas y raramente me interesaba por los suyos. Ella me escuchaba pacientemente, pero yo apenas dedicaba tiempo a preguntarle cómo estaba. Llegó un punto en que Elena se alejó sin dar mucha explicación. Me dolió su partida y la culpé de no ser una verdadera amiga. Tiempo después, me crucé con ella y me confesó que se había sentido utilizada, que nuestros encuentros parecían monólogos míos en vez de diálogos compartidos. Sus palabras me hicieron darme cuenta de que me había equivocado al subestimar sus sentimientos. Este error me enseñó que la amistad es recíproca y que no podemos exigir comprensión sin ofrecerla. Aprendí que la empatía es esencial y que descuidar a las personas que nos importan tiene consecuencias que pueden ser irreversibles. Me comprometí, desde entonces, a escuchar a los demás con más atención, a compartir el espacio de conversación y a estar presente para mis amigos cuando me necesitaran. Escena 8. Lecciones laborales y errores costosos. Después de graduarme, conseguí un trabajo en una empresa multinacional.
Me sentía orgulloso y nervioso a la vez. Me asignaron a un departamento donde se manejaban proyectos a gran escala, con presupuestos elevados y plazos ajustados. Durante mi periodo de inducción, subestimé la dificultad de coordinar equipos y gestionar el tiempo. En un proyecto específico, calculé mal los costos y el cronograma. Confié demasiado en mis habilidades organizativas sin contrastar con la realidad. Cuando nos dimos cuenta, el presupuesto había sido sobrepasado y el proyecto iba retrasado. Mis superiores pidieron explicaciones y mi reputación quedó seriamente cuestionada. El error me pesó como una losa, sentía que había defraudado a todo el equipo. Pero, al mismo tiempo, ese fracaso me obligó a forjarme una metodología de trabajo más rigurosa. Empecé a comprobar los datos con mayor detenimiento, a trabajar de la mano con mis compañeros en lugar de actuar por mi cuenta, y a planificar con escenarios de contingencia. Descubrí que, en el ámbito laboral, los errores tienen consecuencias económicas y humanas, y que la única forma de redimirlos es aprender de ellos para no volver a repetirlos. Escena 9. Las dudas sobre la vocación. En cierto punto, me cuestioné si realmente mi vocación era estar en una corporación. Sentía un vacío que no podía explicar. Me preguntaba si todo el esfuerzo invertido en la universidad, las largas horas de oficina y los retos laborales justificaban mi creciente descontento. Tuve un gran dilema, quedarme en un trabajo estable o arriesgarme a perseguir otro camino más afín a mis pasiones. El error que cometí fue quedarme atrapado demasiado tiempo en mis dudas, sin tomar acción. Pasaron años y seguía posponiendo cualquier cambio por miedo a equivocarme o a decepcionar a mi familia. Me convertí en un espectador pasivo de mi propia vida, hasta que un día, el aburrimiento me superó y renuncié abruptamente. Fue un golpe radical que me dejó sin ingresos y sin una ruta clara. Al ver que me quedaba sin ahorros, entendí que mi error no había sido renunciar, sino no haberlo planeado con tiempo y con un proyecto sólido. Aprendí que está bien perseguir los sueños, pero también es necesario ser precavido y responsable. De esta experiencia surgió la convicción de que arriesgarse es parte fundamental de la vida, siempre que se haga con cierta estrategia y sin dejarse llevar únicamente por la impulsividad. Escena 10. Equivocaciones en las relaciones de pareja. En el amor, seguí cometiendo errores. Durante varios años, mantuve una relación con Mariana, una chica a la que quise profundamente. Sin embargo, mi mayor equivocación fue descuidar la comunicación. Creía que el amor bastaba por sí solo, y no me detenía a hablar con ella sobre nuestros planes, nuestras inseguridades o nuestros miedos. Poco a poco, nos fuimos distanciando. Yo pensaba que todo estaba bien, mientras ella se sentía sola e incomprendida. Cuando finalmente explotó la situación, Mariana me dijo que se marchaba porque no sentía que hubiera un futuro claro juntos. Me dolió profundamente, pues la amaba. Sufrí por no haberme dado cuenta antes de que mi silencio y mi desatención fueron un grave error. Esta ruptura me enseñó que el amor requiere un esfuerzo constante de ambas partes, y que la comunicación es la columna vertebral de cualquier relación. Entendí que no basta con sentir, sino que hay que expresar, dialogar y acordar un rumbo común. Aprender de este error implicó trabajar en mi capacidad de escucha y en mi voluntad de compartir mis pensamientos y emociones antes de que fuera demasiado tarde. Escena 11. El síndrome del impostor. Tras varias aventuras laborales, me convertí en un profesionista de cierto reconocimiento en mi sector. Logré obtener un puesto directivo en una empresa mediana, y desde fuera, parecía que todo estaba en orden. No obstante, al interior, me perseguía la idea de que no merecía estar donde estaba. Temía que mis errores pasados fueran un reflejo de mi incompetencia y que, en cualquier momento, alguien descubriera que yo no era tan bueno como aparentaba. Este miedo constante me llevó a tomar decisiones erráticas por el temor a quedar en evidencia. Delegaba menos de lo que debía, asumía cargas de trabajo innecesarias y, por consecuencia, me equivocaba con más frecuencia. Era un círculo vicioso, a mayor inseguridad, más equivocaciones, y a más equivocaciones, mayor inseguridad. Tardé un tiempo en entender que el síndrome del impostor es frecuente en personas que aspiran a la excelencia, y que la única forma de combatirlo es reconociendo que nuestros logros también son fruto de nuestros méritos. Aceptar que mis errores no me definían fue un paso clave para recobrar la confianza y hacer mi trabajo con mayor eficiencia y menos ansiedad. Escena 12. Los tropicientos errores del emprendimiento. Movido por el deseo de independencia, me lancé a emprender mi propio negocio.
Tenía una idea ambiciosa: desarrollar una plataforma online para conectar a profesionales independientes con clientes potenciales. Busqué inversionistas, diseñé un plan de negocios y recluté a un equipo prometedor. Pero, como muchos emprendedores novatos, subestimé la complejidad del mercado y sobreestimé la demanda inicial. El lanzamiento fue un desastre: poca afluencia de usuarios, problemas técnicos constantes y un modelo de monetización poco claro. Mes tras mes, los gastos se acumulaban y los ingresos eran mínimos. Algunas personas del equipo se desesperaron y se fueron, los inversionistas pedían explicaciones. Fue un periodo de caos donde mis errores de planificación y mi optimismo desmedido salieron a la luz. Cuando al fin decidí pausar el proyecto y replantearlo, me sentí fracasado. Pero en ese proceso de autocrítica, aprendí la importancia de validar las ideas con clientes reales, de ser flexible para pivotar el modelo de negocio y de rodearme de personas que complementaran mis debilidades. Mi emprendimiento no murió, sino que renació con otra visión, gracias a los numerosos tropiezos que me hicieron más sensato. Escena 13. Los errores como maestro y mentor. Cierto día, un antiguo profesor me invitó a dar una charla en la universidad donde estudié. Quería que hablara sobre mi experiencia profesional, y en especial, sobre los errores que me habían hecho crecer. Acepté con entusiasmo, aunque no tenía mucha experiencia hablando ante grupos grandes. Me preparé a conciencia, pero al llegar el día, los nervios me traicionaron. Olvidé partes importantes de mi discurso, me salté diapositivas y me extendí en anécdotas que no eran relevantes. Sentí que la presentación había sido un fracaso, y al final, pedí disculpas por no ser el mejor orador. Sin embargo, para mi sorpresa, los estudiantes se acercaron a preguntarme detalles de mis vivencias, comentando que lo que más les había gustado era la honestidad con la que conté mis errores. Esa charla me hizo ver que, como mentor o guía, no tienes que ser perfecto, sino genuino. Los jóvenes a menudo se sienten presionados a no equivocarse, y mostrarles tu vulnerabilidad y tus desaciertos puede ser un acto liberador para ellos. Ese día, me di cuenta de que mis errores tenían un valor colectivo, que mis historias podían inspirar a otros a reconocer que fracasar es parte natural de crecer. Escena 14. Las recaídas que enseñan humildad. A veces, uno cree que ha aprendido la lección y que no volverá a tropezar con la misma piedra, pero la vida se encarga de demostrarte lo contrario. En mi caso, volví a caer en la trampa de la soberbia cuando mi segundo emprendimiento empezó a dar frutos. Ganaba dinero, mi reputación se consolidaba y sentía que al fin había encontrado la fórmula del éxito. Pero, en esa euforia, me volví descuidado en la gestión de las finanzas y descuidé a mi equipo. Creí que el negocio se sostendría solo por inercia y dejé de prestar atención a los pequeños problemas que surgían. Cuando las ventas comenzaron a caer, me resultó difícil encontrar la raíz del problema, pues llevaba meses ignorando las señales de alerta. Tuve que enfrentar la realidad de que mi arrogancia había puesto en riesgo todo lo que habíamos construido. Esa recaída me hizo regresar a la humildad, a entender que el éxito puede ser efímero si no se cuida y que todos somos susceptibles a equivocarnos, aun habiendo aprendido lecciones en el pasado. Retomé las riendas del negocio con más prudencia, escuchando a mis colaboradores y reforzando la idea de que el crecimiento continuo nace de la autocrítica y el aprendizaje permanente. Escena 15. El error de no priorizar la salud. A lo largo de mi trayectoria, había sobrecargado mi agenda con múltiples responsabilidades y ambiciones. Descuidé mis horas de sueño, mi alimentación y mi ejercicio. Aún sabiendo la importancia de la salud, siempre encontraba alguna excusa para posponerla: un proyecto urgía, un viaje laboral surgía, o tenía que resolver problemas imprevistos. Un día, sentí un dolor agudo en el pecho y terminé en urgencias. Fue un susto enorme, pues temí por mi corazón. Resultó que era un cuadro de estrés severo y principio de úlcera. El médico me recordó que, sin salud, no hay negocio, ni relaciones, ni éxito que valga. Esa experiencia me demostró que, en la escala de prioridades, la salud debía estar en el primer lugar, y que mi error había sido creerme inmune a los estragos del cansancio y la tensión. Tuve que cambiar radicalmente mi estilo de vida. Empecé a hacer ejercicio regularmente, a dormir suficientes horas, a planificar mis comidas y a reservar espacios de ocio y descanso. Fue uno de los aprendizajes más valiosos: ninguna meta profesional justifica poner en riesgo tu integridad física y mental. Escena 16. El arte de pedir perdón. Muchos de mis errores afectaron a personas cercanas.
Hubo momentos en que mi orgullo y mi terquedad dañaron relaciones que me importaban. Un caso especial fue con mi madre, quien, en su afán de protegerme, me daba consejos que yo rechazaba. Un día, su insistencia me irritó tanto que le grité, diciéndole que no se metiera en mi vida. Ella se quedó en silencio, herida. Al reflexionar, me di cuenta de que su única intención había sido cuidarme. Fui a buscarla para pedirle perdón y noté cuánto valora una disculpa sincera. Aprendí que, para sanar las heridas que causamos, no basta con reconocer el error internamente, debemos expresar arrepentimiento, mostrar empatía y, sobre todo, cambiar nuestra actitud en el futuro. Esa reconciliación con mi madre me enseñó el inmenso poder de un perdón genuino y el alivio que trae a la conciencia saber que has hecho lo posible por reparar el daño. Descubrí que muchas relaciones se deterioran no por el error cometido, sino por el silencio y la falta de humildad para admitirlo. Escena 17. Lecciones de viajes y equivocaciones culturales. Tuve la oportunidad de viajar a varios países por cuestiones de trabajo y placer. En esos viajes, me encontré con situaciones donde mi desconocimiento cultural me llevó a meter la pata. Por ejemplo, en un país asiático, realicé un gesto con la mano que creí inocente, pero resultó ofensivo según sus costumbres. En otra ocasión, llegué tarde a una reunión, y sin darme cuenta, había desacreditado la puntualidad que en ese lugar era casi sagrada. Cada uno de esos deslices me hizo entender que el mundo es más grande y diverso de lo que pensamos, y que nuestro marco de referencia cultural no es universal. Si bien tuve que disculparme y aclarar malentendidos, estos errores me regalaron la capacidad de ser más sensible, de informarme mejor sobre cada país que visitara y de no asumir que mis reglas aplicaban en todas partes. En definitiva, me llevaron a valorar la riqueza que existe en las distintas maneras de vivir y concebir el mundo. Escena 18. Cuando no supe decir no. En repetidas ocasiones, cometí el error de sobrecargarme de obligaciones al no saber decir no a tiempo. Mi afán de agradar a los demás me llevaba a aceptar proyectos extra, favores complicados o invitaciones que no deseaba. Al final, terminaba agotado y resentido, sin poder cumplir adecuadamente con todo lo que había prometido. En una de esas situaciones, quedé mal con varios compromisos a la vez. No pude entregar un informe laboral a tiempo, cancelé un compromiso personal de última hora y olvidé la fiesta de cumpleaños de un amigo. Fue un caos que afectó mis relaciones y mi imagen profesional. Me di cuenta de que mi error radicaba en querer complacer a todos, sacrificando mi propio espacio y la calidad de mi trabajo. Aprendí que saber decir no es un acto de honestidad y respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Cuando aceptamos más de lo que podemos manejar, terminamos defraudando tanto a los demás como a nosotros mismos. Ese aprendizaje me impulsó a practicar la asertividad y a establecer límites claros, comprendiendo que no era egoísta priorizar mis capacidades y mi bienestar. Escena 19. Errores financieros que duelen. En más de una ocasión, he gestionado mal mi dinero por tomar decisiones precipitadas. Una vez, invertí mis ahorros en un negocio de un conocido que prometía ganancias rápidas. Confié ciegamente, sin analizar el plan a fondo. Unos meses después, la empresa resultó ser insostenible, y perdí casi todo el capital invertido. Fue un golpe duro que me dejó endeudado y avergonzado. Este error me enseñó que las finanzas no son un juego de azar y que las decisiones económicas deben tomarse con cuidado, información, y preferiblemente, asesoría. Aprendí a investigar más y a no dejarme llevar por la ilusión de dinero fácil. También comprendí la importancia de diversificar y de ahorrar para emergencias, pues no se sabe cuándo la vida dará un giro inesperado. Escena 20. Buscando el perdón de uno mismo. Uno de los mayores obstáculos que he enfrentado al equivocarme tantas veces es el resentimiento hacia mí mismo. Reconocía mis errores, pedía perdón a los afectados, aprendía la lección, pero me costaba mucho perdonarme internamente. Me quedaba atrapado en la culpa y el remordimiento, cuestionándome una y otra vez cómo pude haber sido tan ingenuo, tan torpe o tan imprudente. Con ayuda de la terapia y la reflexión, entendí que el perdón hacia uno mismo es tan importante como el perdón que pedimos a los demás. Sin ese acto de compasión personal, seguimos cargando un peso emocional que nos incapacita para avanzar. Perdonarnos implica asumir la responsabilidad de nuestros actos, aprender de ellos y darnos la oportunidad de seguir adelante sin la sombra del pasado. Escena 21. Las caídas repentinas. En una etapa de mi vida, parecía que todo iba viento en popa. Tenía un buen trabajo, relaciones estables y un panorama prometedor.
Sin embargo, empecé a ser más confiado de lo normal y no prestaba la atención debida a los detalles cotidianos. Fue entonces cuando sucedió un error aparentemente menor, pero que se complicó. Olvidé enviar una documentación importante en el trabajo y eso provocó una cadena de retrasos que afectó a varios departamentos y clientes. La empresa recibió quejas y tuvo pérdidas por esa negligencia. Me llamaron al despacho del jefe, donde me hicieron ver las consecuencias de mi olvido. Sentí que había traicionado la confianza de mis superiores y compañeros. Volví a caer en la trampa de la culpa y la vergüenza, pero esta vez, el aprendizaje consistió en asumir un sentido de responsabilidad mucho más refinado, incluso cuando las cosas marchan bien. Comprendí que es justo en los momentos de bonanza cuando debemos ser más precavidos para no dormirnos en los laureles. Escena 22. Equivocaciones y redención familiar. No siempre fui un hijo presente. En momentos críticos de mi familia, como la enfermedad de un tío o la mudanza de mis abuelos, yo estaba tan metido en mis asuntos que no ayudé como debía. Varias veces puse excusas laborales o personales para no involucrarme demasiado, y lo peor es que, en el fondo, sabía que estaba fallando. Con el tiempo, me enfrenté a la realidad de que la familia es una red de apoyo fundamental y que, si yo no estaba allí para ellos, no podía pretender que me respaldaran cuando lo necesitara. Rectifiqué mi camino y empecé a brindar ayuda, compañía y tiempo de calidad. El error de la indiferencia me hizo comprender que la vida familiar no se detiene esperando nuestro momento de disponibilidad, y que nuestra presencia puede ser crucial en momentos de crisis. Escena 23. Cuando el orgullo impide aprender. En cierto proyecto, trabajé con un colega mucho más joven que yo. Tenía ideas novedosas y manejaba tecnologías que yo apenas conocía. Mi error fue subestimar su talento, creer que, por mi mayor experiencia, podía imponer mi criterio. Esa actitud me llevó a ignorar sus sugerencias y tomar decisiones obsoletas que no encajaban con las tendencias actuales. El proyecto sufrió retrasos y, al final, todos reconocimos que sus propuestas habrían sido más efectivas. Admitir eso me costó trabajo, pues mi orgullo estaba herido. Sin embargo, ese error me mostró que el aprendizaje es un proceso constante y que, en la actualidad, alguien con menos años de experiencia puede estar más actualizado que tú. Desde entonces, practico la escucha activa y la apertura a las nuevas ideas, sin importar de quién vengan. Escena 24. Lecciones de humildad al perderlo todo. Hubo una etapa muy oscura en mi vida, cuando una crisis económica me dejó sin empleo y con deudas considerables. Tuve que dejar mi apartamento y volví a vivir con mis padres temporalmente. Fue un golpe a mi orgullo y a mi imagen de independencia. Durante ese tiempo, me culpé por no haber ahorrado lo suficiente, por no haber tomado decisiones financieras acertadas y por confiar en que mi vida profesional sería estable para siempre. Esos meses de austeridad me enseñaron a valorar las pequeñas cosas, a comprender lo que se siente depender de otros y a apreciar el esfuerzo de quienes me tendieron la mano. Entendí que perderlo todo no es el fin del mundo, sino una oportunidad para reflexionar sobre nuestras prioridades y recomenzar con más sabiduría. Aquel periodo marcó un antes y un después en mi filosofía de vida, pues me propuse ser más precavido y empático con los demás. Escena 25. Errores al intentar controlarlo todo. Mi personalidad controladora se hizo presente en múltiples ámbitos de mi vida. Quería tener el control de los planes de mis amigos, de las salidas familiares, de mis relaciones y de mi trabajo. Evidentemente, eso generó tensiones, ya que las personas se sentían asfixiadas por mis imposiciones. En el fondo, mi necesidad de control venía del miedo a equivocarme y a que los demás cometieran errores que yo tendría que enfrentar. Sin embargo, controlar todo es imposible, y en el intento, perdí la espontaneidad de vivir y afecté la libertad de quienes me rodeaban. Comprendí que hay que soltar la rigidez y aprender a manejar la incertidumbre. Es irónico, pero cuando solté el afán de control, comencé a equivocarme menos, porque los demás también aportaban sus ideas y soluciones. Escena 26. Los tropiezos en los nuevos comienzos. Tras varios altibajos, conseguí un nuevo trabajo que me entusiasmaba mucho. Estaba dispuesto a iniciar de cero con la mejor actitud. Sin embargo, en mis primeros días, la ansiedad por demostrar mi valía me llevó a sobreexigirme otra vez. Llegaba temprano y me iba tarde, buscaba complacer a todos y tomaba responsabilidades extra. La consecuencia fue que, a la vuelta de unas semanas, ya estaba saturado. Entregaba trabajos a medias, me confundía con las prioridades y cometía errores de principiante.
Mi jefe notó mi actitud y me recomendó establecer límites claros desde el inicio. Fue una lección sobre la importancia de no repetir viejos patrones y de ser paciente con uno mismo en los comienzos, por muy emocionado que uno se sienta. Escena 27. El valor de un guión imprevisto. Hubo una época en la que planeé mi vida de forma minuciosa, qué haría a mis 25, a mis 30, cómo me vería a los 40. Sin embargo, las circunstancias nunca siguieron mi guión. Cada error, cada fracaso y cada oportunidad cambiaron el rumbo de mis planes. Llegó un momento en que comprendí que la vida es más rica y emocionante cuando aceptamos que no todo se puede prever. Entendí que, con cada equivocación, las metas se transformaban y surgían otras más afines a mi nueva versión de mí mismo. Dejé de aferrarme a un plan rígido, y si bien conservo objetivos, ahora disfruto más de la flexibilidad y el factor sorpresa. Aprendí que la adaptación es una gran virtud y que parte del crecimiento personal reside en abrazar lo inesperado con valentía. Escena 28. Cuando equivocarse trae alegría. No todos los errores conllevan sufrimiento. A veces, en nuestra torpeza o en nuestras decisiones improvisadas, descubrimos cosas maravillosas. Recuerdo la vez que, por equivocación, tomé el tren equivocado en Europa y terminé en un pueblito desconocido. Allí probé la comida más deliciosa que había experimentado en mi vida y conocí a personas entrañables. Aquella experiencia me enseñó que, ocasionalmente, hay equivocaciones que resultan bendiciones disfrazadas. Comencé a ver mis desvíos con ojos curiosos, preguntándome qué podía aprender o disfrutar de esa situación inesperada, en lugar de quedarme en la frustración. Escena 29. Los errores en la búsqueda de la felicidad. En mi obsesión por ser feliz, probé técnicas de todo tipo, libros de autoayuda, cursos motivacionales, retiros espirituales. Cada vez que algo no funcionaba inmediatamente, lo consideraba un error y me desanimaba. No me daba cuenta de que la felicidad es un proceso, no un objeto que se adquiere con una simple fórmula. Entendí, tras muchos intentos fallidos, que el error estaba en mi impaciencia y en mi visión reduccionista de la felicidad. Aprendí a encontrar alegría en la cotidianidad, en mis relaciones humanas y en mi propia evolución. Con esto, comprendí que, si bien existen guías útiles, la felicidad es un trayecto íntimo que implica experimentar, reflexionar, y sí, equivocarse. Escena 30. Lecciones compartidas en tiempos modernos. Al llegar la era digital, compartí muchas de mis experiencias en redes sociales, queriendo mostrar un perfil exitoso y libre de errores. Sin embargo, pronto me di cuenta de que estaba cayendo en la trampa de la apariencia. No mostraba mis desaciertos, ni mis malas decisiones, ni esos días grises que forman parte de la vida real. Cuando por fin decidí publicar una serie de reflexiones sobre mis tropiezos, la respuesta fue abrumadora. Mucha gente me escribió para decirme que ellos también se habían sentido fracasados en algún momento, y que mis historias les daban esperanza. Aprendí que mostrar las equivocaciones, en lugar de ocultarlas, podía ser un acto de solidaridad y conexión con los demás. Escena 31. Equivocaciones y la posibilidad de reescribirse. Con el paso de los años, fui comprobando que uno puede reescribirse a sí mismo a partir de cada error. Lejos de creer en un destino predeterminado, cada equivocación puede ser la oportunidad de realizar cambios profundos en la forma de pensar, de sentir y de actuar. Me di cuenta de que cada vez que me equivocaba y reflexionaba sobre ello, daba un paso hacia una mejor versión de mí mismo. Este proceso de reescritura es infinito. No existe una edad en la que dejemos de aprender y, por ende, de equivocarnos. Asumirlo con humildad y con la disposición de convertir cada error en un impulso creativo es una de las enseñanzas más reconfortantes que he recibido de la vida. Escena 32. El error de no vivir el presente. Durante muchos años, estuve tan preocupado por mis errores pasados o mis metas futuras que descuidé el presente. Vivía en la nostalgia o en la ansiedad, pero no disfrutaba del aquí y el ahora. La vida transcurría sin que me diera cuenta de los detalles. Descubrí que mi error era privarme de la magia que existe en cada instante, ya sea degustar un desayuno, observar un atardecer o compartir una risa con un ser querido. Aprendí que, para construir un futuro valioso, tenía que nutrir mi presente con conciencia plena. Empecé a practicar la meditación y la gratitud, recordándome diariamente que este momento es lo único real que tengo. Escena 33. Equivocarme con los sueños de otros. Hubo un tiempo en que, sin darme cuenta, empujé a personas cercanas a perseguir sueños que eran míos, no suyos.
Proyectaba en ellos mis propias ambiciones y los presionaba para que siguieran un camino que, en realidad, no deseaban. Uno de ellos fue mi primo, a quien insistí en que estudiara una carrera universitaria que yo consideraba prometedora, ignorando que él tenía inclinaciones artísticas. El resultado fue que mi primo abandonó la carrera a mitad y se sintió frustrado por haberme hecho caso. El error fue entrometerme y pensar que sabía mejor que él lo que le convenía. De esa experiencia aprendí que cada persona tiene su propia llamada interna y que es un acto de arrogancia creer que podemos decidir por los demás. La mejor forma de apoyar a alguien es escucharlo y acompañarlo a encontrar su propia ruta, no imponer la nuestra. Escena 34, regresando a la esencia. A cierta edad, cuando ya había pasado por múltiples experiencias, sentí la necesidad de reconectar con mi esencia, con el niño que soñaba sin límites y que no temía equivocarse porque veía el mundo como un gran laboratorio de aprendizaje. Decidí retomar pasatiempos que había abandonado, tocar la guitarra, pintar y salir a correr al aire libre. En esos reencuentros conmigo mismo, afloró la conciencia de que muchas de mis equivocaciones habían sido el resultado de perder mi esencia, de forzarme a encajar en moldes ajenos. Recuperarla no significó dejar de cometer errores, sino hacerlo desde una posición más genuina, y por ende, menos dolorosa. Entendí que, cuando somos fieles a nosotros mismos, las equivocaciones sirven para afinar el rumbo, no para aniquilar la confianza. Escena 35, el legado de mis errores. Reflexionando sobre todo lo vivido, me di cuenta de que mis errores eran parte inherente de mi legado. No me definían como fracasado, sino como alguien que se atrevió a experimentar, a asumir riesgos y a buscar mejores caminos. Por cada error, he encontrado una lección, un espacio de crecimiento. Empecé a recopilar estas historias en un diario, con la esperanza de que un día, mis hijos, o quienes quisieran leerlas, comprendieran que no hay vida plena sin tropiezos. Para mí, dejó de ser vergonzoso decir me equivoqué y se convirtió en un mantra que me recuerda que no estoy estancado. Escena 36, la elegancia de equivocarse con intención. Existe una diferencia entre equivocarse por desidia y equivocarse con intención de aprender algo nuevo. A veces, nos arriesgamos a un proyecto sin tener la certeza de que va a salir bien, pero lo hacemos con el propósito de explorar y descubrir. En esos casos, cuando fallamos, no duele tanto porque sabíamos de antemano que era una posibilidad y estábamos preparados para reflexionar sobre ello. Equivocarse con intención se convierte, en ese sentido, en una poderosa herramienta de progreso. Es como el científico que realiza experimentos sabiendo que muchos fracasarán, pero que de esos fracasos surgirán pistas para el siguiente intento. Ese cambio de perspectiva me ayudó a no temerle tanto al error, sino a darle la bienvenida como parte del método para encontrar soluciones creativas. Escena 37, los errores y la fe en uno mismo. Por más que me equivocara, hubo algo que siempre me sostuvo, la fe en que podía mejorar. Incluso en los momentos de mayor oscuridad, cuando mi autoestima parecía hecha pedazos, recordaba que ya antes había superado momentos difíciles y que, con el enfoque adecuado, volvería a hacerlo. Esta fe en uno mismo no es arrogancia, es la certeza de que somos seres en constante desarrollo y que tenemos la capacidad de transformar nuestras equivocaciones en aciertos futuros. Sin ella, nos hundiríamos en el arrepentimiento o la desesperanza. Con ella, en cambio, nos levantamos una y otra vez, sin importar cuántas veces hayamos caído. Escena 38, conversaciones con el error. En mi proceso de maduración, probé un ejercicio interesante, tener una conversación imaginaria con mis errores. Me sentaba en un lugar tranquilo, cerraba los ojos y visualizaba cada equivocación personificada, como si fuera un personaje que venía a enseñarme algo. Les preguntaba qué necesitaba aprender y cómo podía hacerlo mejor la próxima vez. Este recurso creativo me permitió ver mis errores con menos temor y más curiosidad. Comprendí que, en muchos casos, el error quería alertarme sobre algo que estaba pasando por alto, como la falta de atención, la desconexión con mis valores o la necesidad de mejorar mis habilidades. Terminaba agradeciéndole, pues cumplía la función de un maestro que, aunque rudo, era indispensable. Escena 39, perdonar el pasado para abrazar el futuro. Hubo errores que me costó más trabajo dejar atrás, especialmente aquellos que habían lastimado a personas muy queridas o que habían puesto en riesgo grandes oportunidades. Aún habiendo pedido perdón y reflexionado sobre ellos, me perseguían como fantasmas en momentos de debilidad. Con el tiempo, aprendí que el pasado no puede cambiarse, pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia él.
En vez de revivir la culpa, opté por recordarme que el error ya había sido procesado y perdonado, o, al menos, estaba en vías de serlo, y que mi responsabilidad actual era construir un presente diferente. Perdonar el pasado se convirtió en un acto de liberación y una forma de honrar todas las enseñanzas recibidas. Escena 40. El legado del amor a pesar de las equivocaciones. En mis relaciones personales, especialmente con mi pareja actual, he comprendido que el amor verdadero no es el que rehúye los errores, sino el que los enfrenta y los sobrelleva en conjunto. Ambos hemos cometido equivocaciones, hemos discutido y nos hemos herido sin intención. Sin embargo, aprendimos a dialogar y a crecer juntos, sin juzgarnos eternamente por el pasado. El legado de mis errores en este ámbito consiste en la compasión y la paciencia. Aceptar que el otro también se equivocará me permite ser más empático, y reconocer mis propias faltas me hace ser más humano. En ese mutuo reconocimiento de imperfecciones, surge un amor que no es ingenuo, sino fuerte, consciente y real. Escena 41. Cómo crecí gracias a los fracasos laborales. Recordando mis tropiezos profesionales, veo que cada vez que fracasé o tuve un resultado inferior al esperado, adquirí una habilidad nueva o fortalecí una virtud que antes era débil. El fracaso laboral me enseñó a trabajar en equipo, a ser más ordenado, a comunicarme con claridad, a gestionar el tiempo y a anticipar riesgos. Si me hubieran salido bien todos los proyectos desde el principio, probablemente no habría sentido la necesidad de mejorar o de buscar asesoría. Así que, en retrospectiva, puedo afirmar que le debo a mis fracasos gran parte de la experiencia y el temple que poseo hoy en día. Escena 42. La belleza de la vulnerabilidad. Uno de mis mayores descubrimientos fue comprender que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza que conecta a los seres humanos. Al compartir mis errores y mi vulnerabilidad con otros, encontré una cercanía y una confianza que no habría obtenido mostrándome como alguien imbatible. La belleza de la vulnerabilidad reside en que nos permite ser genuinos y compasivos. Al mostrarnos tal cual somos, con nuestras grietas y nuestras caídas, damos permiso a los demás de mostrarse también. Y en esa franqueza mutua se tejen vínculos más profundos. El error se transforma, entonces, en un puente hacia la comprensión y la solidaridad humana. Escena 43. Lo que le diría a mi yo del pasado. Si pudiera hablarle a aquel joven inexperto que temía equivocarse en todo, le diría que se tranquilice, que no hay manera de vivir sin fallar. Le aconsejaría que cada error sea visto como una oportunidad de crecimiento, y que no se torture pensando que la vida perfecta existe. Le diría que confíe un poco más en su intuición y que no intente controlarlo todo. El yo del pasado quizás no me creería, me vería como un extraño con discurso de autoayuda. Pero me gustaría pensar que, en el fondo, mis palabras lo alentarían a soltar el peso de la perfección y a arriesgarse a descubrir lo que hay más allá de la zona de confort. De esa forma, muchos de sus temores se disiparían antes de tiempo. Escena 44. Lidiar con la crítica externa. Otro aspecto duro de equivocarse es enfrentar la crítica de los demás. Muchas veces me sentí paralizado por el temor a lo que dirían amigos, familiares o colegas. Con cada error, la crítica era inevitable, algunos opinaban con empatía y otros con crueldad. Aprendí a diferenciar la crítica constructiva, que busca ayudarnos a mejorar, de la destructiva, que solo pretende humillar o descargar frustraciones. Comprendí que no podía complacer a todos y que, al final, la voz que más pesa es la que tengo hacia mí mismo. Dejar de vivir con el afán de aprobación ajena fue otro gran paso para aceptar mis errores con serenidad. Escena 45. El efecto dominó de las equivocaciones. Mis errores no solo me afectaban a mí, sino que generaban un efecto dominó sobre mis seres queridos, mis compañeros de trabajo y la gente que confiaba en mí. Entendí la importancia de asumir la responsabilidad total de mis actos, ofreciendo disculpas y proponiendo soluciones cuando mi error impactaba a otros. Este efecto dominó también me hizo valorar el trabajo en equipo y la corresponsabilidad. Cada vez que alguien se equivocaba y me afectaba a mí, buscaba la forma de comprenderlo y apoyarlo para remediar la situación, en lugar de señalarlo con el dedo. Así, se forja una cultura en la que todos sabemos que estamos expuestos a fallar, pero también dispuestos a aprender y a ayudar al otro a levantarse. Escena 46. Reencontrándome con mi propósito. Después de tanto ensayo y error, llegué a la conclusión de que mi propósito en la vida era compartir mis aprendizajes, ayudar a otros a descubrir su propio camino y continuar desarrollándome en lo personal y lo profesional sin miedo al error. Esa claridad no surgió de un día para otro,
sino que se fue cimentando a través de mis tropiezos y reflexiones. Descubrí que mi propósito no era un destino fijo, sino una brújula que me orienta en cada etapa. Podré cambiar de trabajo, de ciudad o de intereses, pero mientras mantenga en alto mi compromiso con aprender y compartir, seguiré sintiendo que estoy honrando mi esencia. Escena 47. La sabiduría de la simplicidad. En mis momentos de mayor confusión, uno de mis principales errores fue complicarlo todo, creyendo que la vida se componía de intrincadas fórmulas. Con el tiempo, me di cuenta de que, muchas veces, la respuesta más sencilla es la más acertada. La sabiduría de la simplicidad radica en identificar lo esencial y despojarse de lo superfluo. Equivocarme me sirvió para distanciarme de planes excesivamente rebuscados y concentrarme en lo que realmente importaba. Al simplificar mi visión, disminuyeron mis equivocaciones y gané en paz mental. Escena 48. No temer a retroceder. En algunas ocasiones, me equivoqué al tomar un camino que no me conducía a ningún lugar positivo. Por orgullo, me negaba a retroceder, pensando que admitir mi error era vergonzoso. Sin embargo, la vida me mostró que, a veces, retroceder es el paso más valiente y sensato que uno puede dar. Retirarse a tiempo de un proyecto inviable, de una relación dañina o de una decisión equivocada no es rendirse, sino protegerse y reconocer que no todos los senderos valen la pena. Aprendí que no hay vergüenza en dar marcha atrás cuando eso implica rescatar mi integridad y mi bienestar. Escena 49. El sentido del humor frente a los errores. Durante un periodo, me tomé tan en serio mis errores que me sumía en la autocrítica y la solemnidad. Olvidé lo sanador que puede resultar reírse de uno mismo. Cuando descubrí el humor como antídoto para la frustración, mis equivocaciones se volvieron más ligeras y menos traumáticas. Por ejemplo, cuando me equivocaba en público, en lugar de sentir que deseaba que la tierra me tragara, aprendí a hacer un comentario gracioso, reconociendo mi humanidad. Sorprendentemente, esa actitud relajaba el ambiente y me permitía pasar página con mayor facilidad. El sentido del humor se convirtió, así, en una herramienta para enfrentar mis tropiezos con dignidad y humildad. Escena 50. Conclusiones para un viaje sin fin. He aquí el punto culminante de todo lo que he vivido y equivocado. Podría enumerar cada error en una lista interminable, pero lo más importante es la conclusión que he sacado de cada uno. Primero, entender que los errores son inevitables y necesarios. Aceptarlos con madurez y aprender de ellos es la base de la mejora continua. Segundo, el acto de perdonar, a los demás y a uno mismo, es esencial para no arrastrar la culpa ni el rencor. Tercero, la humildad y la gratitud son claves. La humildad para reconocer que siempre hay algo nuevo que ignoramos, y la gratitud para apreciar las oportunidades de aprendizaje que nos brinda la vida. Cuarto, no hay un final en el aprendizaje. Siempre habrá nuevas situaciones, personas y retos que nos pondrán a prueba. Mantener la curiosidad y la apertura mental es vital para crecer sin quedar estancados. Quinto, compartir nuestras equivocaciones y vulnerabilidades conecta con los demás. El individualismo y el orgullo solo generan más soledad, en cambio, la solidaridad y la empatía se forjan en la honestidad de reconocernos imperfectos. Sexto, encontrar un propósito le da sentido a nuestras caídas y nos motiva a levantarnos. Y si no tienes todavía claro ese propósito, no temas seguir buscando, probando y, sí, equivocándote. Finalmente, después de tantos errores, el mayor aprendizaje es que la vida se saborea mejor cuando nos permitimos ser humanos, con todas las dosis de acierto y fracaso que eso conlleva. Lo que aprendí al equivocarme tantas veces es que sigo en el camino, y que, mientras mantenga viva la chispa de aprender y superarme, cada error será un escalón más hacia la plenitud.